Gracias, caballero. Hoy tenemos 6 temas. Yo les recomiendo, hay cosas que no están en la cartilla y es justamente, o no se tocan en la cartilla por esta cuestión, que cada enseñador tiene algo que aportar de lo que tiene, aparte de haber trabajado con el material. Entonces hay cosas que les recomiendo que tomen apuntes, que le van a servir para el momento de los talleres. Así que estamos contentos. Ya algunos hermanos en el día de ayer pudieron llegar, algunos con algunas dificultades, otros con menos, y a otros el enemigo le engañó creyendo que no tenían nafta. No. Bien, adelante, Pastor Marcelo. Paz del Señor, hermanos. Dios les bendiga. Si alguien está interesado en contratar la evangelista de anoche, 341-353-1538. Soy el representante. Mercado Pago también aceptamos. De Brasil también. Cruzeiro, Real y lo que venga. Estamos con el número 6, el tema número 6. Muy bienvenidos en esta mañana, nos gozamos. Todo eso lo hago, ¿sabe para qué? Para que después el pastor Ariel tenga que editar todo lo que está filmando. Gracias, dice Ariel. Yo también cobro. Un minuto solamente me pasé. Después hablamos de eso. El diácono debe ser querido por la iglesia. Es nuestro tema. Tenemos varios diáconos aquí. ¿Cuántos pueden decir que son queridos? Sí, número de página, número 12. Teniendo al maestro al lado, no sabe la página, mi hermano. ¿Sí se nota? No puede contenerse. Considerando la labor del diácono, que está para atender las necesidades de la iglesia en un área específica, es necesario mirar el grado de confianza y respeto que goza el mismo de parte de la iglesia. Muchas veces solamente nos queda el nombre de diáconos y nos olvidamos de que nuestro servicio debe ser permanente. Y es una exigencia también que debemos tener, ya que nuestra vida debe mostrar justamente el carácter que tenemos de servidores dentro de la iglesia. Debe, por lo tanto, el diácono tener un concepto de sí mismo correcto y equilibrado. ¿Sí? No debe pensar ni de más ni de menos. Tiene que lograr un equilibrio en su servicio, mantenerlo, ser estable. Sí, pues no puede estar un día tocando el cielo y el otro día arañando el infierno. Necesitamos ese equilibrio porque es parte de nuestro servicio al Señor. ¿Y en qué momento? En todas las circunstancias de nuestra vida. En lo personal, porque no se es diácono solamente cuando está en la iglesia o con los hermanos o en el templo. Nuestro servicio es continuo. Aunque muchas veces la familia dice, no, acá vos no sos nada. No, en todos lados somos lo que somos, hermano. No podemos decir en la casa soy una cosa, en la iglesia otra, en todos lados lo mismo. En el trabajo, nuestra manera de conducirnos tiene que ser justamente la adecuada. Para ser querido por la iglesia, debe gozar de buen testimonio de los demás.
capítulo 16, el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo en su en su segundo viaje misionero, se encuentra con un muchacho, un adolescente. Los historiadores dicen que alrededor de 16 años, por allí andaba Timoteo, y la gente que estaba allí en Listra daba buen testimonio de él. Su conducta era correcta. Y una de las cosas que vamos a ver es que no solamente que Pablo lo va a llevar con él, sino que lo va a ahijar, lo va a tomar como hijo espiritual, lo va a guiar, lo va a preparar justamente para el servicio, lo va a hacer su discípulo para que este hombre más adelante pueda conducir la iglesia del Señor. Y una de las cosas que a veces no queremos ser es justamente servir a los demás. Nos olvidamos que es parte justamente de lo que tenemos que hacer. Servir a nuestros mayores o servir a los que nos presiden es parte justamente de eso. ¿Y cuánto tiempo? Siempre, todo el tiempo. El buen testimonio es el reflejo de la forma de conducirse en la verdad, en lo que el apóstol Juan le va a decir a Gallo. Dice, me gocé cuando recibí el testimonio de que cómo andabas en la verdad. Dice, es justamente en esta, no en la verdad solamente de él, sino en la verdad de la palabra de Dios. Porque nosotros no estamos hablando aquí de nuestra verdad, sino de la verdad que fue revelada por Dios, y en este caso en particular una revelación completa a través de Jesucristo, ¿no? Encontramos que el Señor se nos revela completamente. El buen testimonio nos habla de una conducta fiel en el servicio. Esto también lo que le dice Juan a Gallo, dice, porque he oído que te conduce fielmente. ¿Cuándo? Cuando atiendes a los demás, a los que van, a los que llegan hasta tu casa. Y es fundamental que nosotros entendamos que es parte justamente de ser servidores, de que muchas veces tenemos que albergar o tenemos que hospedar personas, tanto en la iglesia o en nuestras casas. Servir al Señor de esta manera es maravilloso y tiene un efecto muy bueno en aquellos que lo practican, ya que no solamente se hace esto como una forma más de cumplir la palabra de Dios, sino que también trae aparejada el hecho de, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa a nosotros como familia es que donde quiera que nos movemos nos encontramos con familia, pareciera. Estamos siempre en familia. Cuando venimos a Corrientes estamos en familia con los hermanos, cuando nos vamos hacia Córdoba estamos en familia continuamente. Mire lo que dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esto no era una cuestión muy fácil y menos en este tiempo. Dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. No es que está abriendo su casa a cualquiera, sino a los que sirven al Señor. Y a los que sirven al Señor con un corazón íntegro también. ¿Sí? Esa es la comunión y ese es el servicio que prestamos también como personas de Dios. Debe inspirar confianza. Para que un diácono sea querido por la iglesia debe inspirar confianza. Cuando las personas lo miran, dice, no, estoy tranquilo porque sé que está fulano de tal. O está fulana. Lo va a llevar adelante. Aún en la adversidad sabe que tiene que seguir. No hace como a veces nos hemos encontrado en situaciones, dice, y llovía, dice, y si llueve, y no vino nadie al culto, así que un día llegué así al templo y no. Y si, ¿qué pasa que están cerrando? No, y si no viene nadie, pastor, dice, vamos a cerrar.
¿Cómo nadie? Digo, está fulano, mengano, sultano. Pero somos nosotros nomás. Digo, ¿quién es el encargado? Yo, dice, ¿y por qué vas a cerrar? Si el culto no es para los hermanos, el culto es para Dios. Y no importa la cantidad de hermanos que vengan, sino que celebremos el culto a Dios. Y a veces hay cosas que se arraigan en las personas y entonces ellos tenían esa costumbre de que si llovía y venían 2 o 3, en vez de hacer el culto, cerraban el templo y cada cual para su casa. Que Dios nos dé la gracia, hermano. Mire, una experiencia que tuve. En el pueblo de Pasco, ahí en Etruria, había una hermana que se llamaba Adelaida, partió con el Señor al poco tiempo que llegamos allí. Ella y su familia se congregaban en ese lugar y ella había donado un terrenito, hicimos el templo, pero curiosamente cuando tuvimos el templo nadie iba al templo. Durante más de un año viajé hasta ese lugar, visitaba a los hermanos y luego iba al templo y tenía 1 hora de culto. Cantaba, oraba, predicaba, levantaba la ofrenda y me volvía a la laguna donde era otro pueblo. Nunca cerramos el templo. Todavía está abierto para la gloria de Dios. Y hay hermanos que están trabajando allí. A veces se requiere justamente de eso. De esa manera inspiramos confianza en las personas también, sabiendo que las cosas se van a hacer. Dice, para inspirar confianza debe ser un hombre o mujer de fe. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 27. Tomo estos pasajes que están en el apunte solamente para respetar también. Versículo 25. Mire lo que va a decir el apóstol Pablo. Después de atravesar un momento más que difícil y viniendo por delante, él está advirtiendo de que lo que viene por delante por ahí puede ser peor todavía. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? De que no iba a sufrir ninguna pérdida de vidas, pero que todo lo que tenían se iba a perder. Todo. O sea, ¿qué es lo verdaderamente importante a la hora de que nosotros sirvamos al Señor? Entender que justamente la vida está por encima de todo lo demás. Y si nosotros nos apegamos a las cosas materiales, nos apegamos a las cuestiones que tienen que ver con nuestro corazón, vamos a sentirnos más que de una vez defraudados por la circunstancia que nos toca vivir. ¿Sí? Debe tener una fe sin fingimiento, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, dice que en él había una fe no fingida, que habitó primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Debe tener una fe con frutos. Para inspirar confianza debe ser lleno del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15. Versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en el versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Claramente el apóstol Pablo se dejaba dirigir por el Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo decía, no hables, ¿qué hacía Pablo? No hablaba. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Espíritu Santo dice, no hable? ¿Qué hace Mónica cuando el Espíritu Santo dice, no hable? Hablamos. Si total es gratis.
¿Será de Dios? Después decimos. La persona llena del Espíritu Santo tiene una amplia visión de la obra, es lo que le trata de explicar el apóstol Pablo al rey Agripa, diciéndole que fue obediente al llamado de Dios cuando él le encargó el ministerio justamente a los gentiles y trató de persuadirlo de que se haga cristiano con él junto con Festo, creo que era el procónsul que estaba ahí. Y de esa manera él daba testimonio justamente de que su vida había sido entregada completamente al servicio del Señor y de su iglesia. No podemos decir que servimos al Señor y no servimos a la iglesia o no servimos a las personas. Servimos al Señor sirviendo a nuestro prójimo, siempre, con virtudes, muchas veces tristemente con defectos, pero servimos al Señor sirviendo siempre a las personas. Si usted no puede servir a las personas porque se siente mal por esa condición, quiero decirle que usted no es un buen candidato a ser diácono. Y si ya es diácono, quiero decirle que no está cumpliendo con su rol. Siempre debemos servir a las personas. A veces las personas pueden que nos maltraten, pueden que digan cosas inadecuadas o murmuren de nosotros, pero igual debemos servir a esas personas de la misma manera que lo hubiésemos hecho si nos hablaran bien o nos trataran bien. Siempre debemos estar dispuestos a servir. La persona, como dice, llena del Espíritu Santo, tiene una amplia visión de la obra, no solamente se ocupa de lo suyo y lo cercano, sino que piensa más allá, debe tener fruto de su servicio, y el fruto del servicio no siempre es lo que esperamos, pero su perseverancia lo va a llevar justamente que en algún momento, por más que las dificultades sean muchas, va a sacar adelante el lugar, el problema. Al problema le va a encontrar solución porque se va a ocupar, no solamente se va a preocupar y se va a poner mal, sino que se va a ocupar y va a encontrar una solución. Y debe tener también fruto del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Abajo dice, tiene poder de expresión, tiene poder para vivir una vida santificada. Si no tiene el temple necesario, va a tratar mal a las personas. Los va a retar, le va a responder ásperamente, no va a saber tratar como enseña la palabra de Dios, como enseña el apóstol Pablo diciendo, a los mayores ¿cómo debemos tratarlo? Como a padres. Y a los que tienen nuestra edad ¿cómo debemos tratarlos? Como hermanos, como a viejo amigo. Y a los menores, como a hijos. Y no como a cualquier hijo, sino como a un hijo en que apreciamos de verdad y que deseamos que salga adelante y que soñamos con ellos muchas veces también, deseando que salgan adelante. Debe inspirar respeto, no miedo ni temor, sino respeto. Es una persona respetable. Su palabra es una palabra que justamente infunde confianza. Dice, vamos a respetar lo que dice fulano, vamos a respetar lo que dice el diácono o la diaconisa, porque siempre se conduce fielmente en la casa del Señor y en toda su vida.
Para inspirar respeto debe tener sabiduría. Vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 1, versículos 20 y 21. Hablando de la sabiduría, no cualquier sabiduría, sino la sabiduría que viene de arriba, la celestial. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, en el lugar donde se discute, porque lo que está señalando la palabra de Dios, que es el lugar donde se discutía justamente. ¿Dónde se requiere sabiduría? Donde se discuten las cosas, donde se discuten las decisiones. No una discusión viciosa y sin sentido, sino la discusión de ideas, donde hay propuestas para hacer. El diácono tiene que tener esa sabiduría para proponer una buena solución al problema y no solamente ver todos los obstáculos que hay. Y debe esperar, por supuesto, que aunque tenga ideas, no siempre sus ideas van a prevalecer, porque puede que haya alguien que tenga una mejor idea todavía. Y entonces el pastor, el ministerio, tomará la decisión mejor y agradecerá la propuesta de los que estuvieron hablando acerca del tema, pero sin lugar a dudas que se va a tomar la mejor propuesta para esa circunstancia. Quizás en otra tengas la oportunidad de llevar adelante lo que propongas. Dice, luego en el punto B dice, a la sabiduría no se la puede resistir. Hay un pasaje ahí de Hechos capítulo 8 que habla acerca de Simón el mago. Ustedes lo de Corrientes lo tienen presente porque hay algunos que andan. Vamos a leer 8 al 10 y 10, pero no es lo que queremos decir, así que súmenle el versículo, del versículo 12 también en adelante, algunos versículos más. Dice, 8:8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. O sea, está hablando del engaño que hacía este Simón el mago. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. La cuestión es esta, la palabra de Dios va a vencer todos los artilugios que pueda haber, todo engaño que pueda aparecer. Siempre la palabra de Dios va a arrojar luz. Felipe predicaba la palabra de Dios, la gente se convertía y también creyó, dice Simón. No dice que se convirtió, dice que creyó. Él creyó a lo que estaban diciendo. No hubo una conversión aparentemente porque él quería seguir sacando beneficio de lo que hacía. Y cuando llegan los apóstoles más adelante, él les va a querer comprar el don del Espíritu Santo. ¿No? Tu dinero perezca contigo, le dice Pedro. Y muestra el estado en el que él está. La palabra de Dios vence todo engaño. Eso es lo importante. Lo demás no vamos a hablar ahora. Pero lo importante es que la palabra de Dios
puede romper con el engaño y puede hacer que la gente se vuelva a ese engaño y se convierta al Señor. Y aún aquellos que enseñan engañosamente pueden hasta creer y más adelante arrepentirse también. Amén. Debe aplicar la sabiduría en lo personal y a la hora de administrar los bienes de la iglesia. Debemos hacerlo con sabiduría, con inteligencia, entendiendo esto, que el diácono no es el dueño del templo, de los bienes de la iglesia, y menos si en este caso le tocara administrar el dinero de la iglesia, tampoco lo es. No es el que decide los gastos. Eso lo va a resolver el pastor y ministerio. ¿Sí? La iglesia sufre cuando, ayer se hablaba de esto, acerca de que justamente los diáconos no son parte del gobierno, pero sí es la parte ejecutiva, que es la que lleva adelante las tareas justamente a realizarse. No debe imponerse a los demás, sino convencer y animar con paciencia y doctrina. Yo quiero decirles esto, hermanos. A veces algunos de nosotros hemos pasado por muchas cosas, estamos de alguna manera con el lomo bastante preparado y podemos sufrir algunas cosas. Pero no toda la gente lo sufre bien. Algunos abandonan cuando ven una actitud incorrecta de parte nuestra. Y nos hacemos responsables de ellos muchas veces. Por eso hablaba del fruto del Espíritu, que no debemos ser destemplados. Debemos que ser personas templadas, que tengan una respuesta adecuada, correcta. Una palabra que traiga paz y no conflicto. Al menos si quiere ser apreciado, querido por la iglesia, si no, enseguida usted sabe cómo son los otros. Para ganarse la simpatía, el aprecio y el amor de los hermanos, veamos el ejemplo en la vida de Josué. ¿Cuánto tiempo me queda? Gracias, pastor. No, estoy con la garganta un poquito tomada. Se ve que tomé mucho anoche. Veamos el ejemplo de la vida de Josué, ¿no? Josué siempre estaba en el tabernáculo. Moisés entraba y salía. Cuando Moisés iba al tabernáculo, bajaba la gloria de Dios. Salía Moisés del tabernáculo, se iba la gloria de Dios. Y Josué siempre en el tabernáculo. Una vez me acuerdo un músico, un levita, levita al trabajo, levita la oración, levita un montón de cosas, ¿sí? Dice, yo no voy a ir a tocar para que otros se lleven el aplauso. Lo decía por mí, por supuesto. Porque él tocaba y yo recibía los aplausos. Josué no se preocupó por eso. Porque él no servía a la vista de Moisés. Él servía a los ojos de Dios. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero todas nuestras actitudes están siendo pesadas por Dios. Todas. Dice, pero lo que está sucediendo es injusto. ¿A cuánto le ha pasado algo injusto en estos días? No tenés que levantar las dos manos vos. Es injusto, o la decisión que tomó fulano es parte de la vida, hermano. ¿Por qué nos hacemos tanto daño pensando que lo que nos pasa es injusto? ¿Por qué pretendemos que sean tan justos con nosotros? ¿Sabía usted que si tendrían que ser tan justos con nosotros,
deberíamos morir? Porque la paga del pecado es. ¿Y el que esté libre de pecado? ¿Tanto nos preocupamos de que sean justos con nosotros? Eso es lo que merecemos. Merecemos morir. No otra cosa. Y pero el pastor es injusto, el diácono es injusto, el evangelista es injusto, el anciano es injusto, la esposa es injusta, los hijos son injustos. Cuidado, ¿eh? Tanto nos preocupa que sean injustos con nosotros, hermano. ¿Se puso a pensar usted cuán injustos somos nosotros con los demás? A veces simplemente sucede esto. Dios nos hace probar un poquito de nuestro propio ser, por no decir venenito. Una de las cosas que mostraba Josué era que era perseverante. Él perseveraba en la obra del Señor, había fidelidad. Era capaz de seguir una directiva, de ajustarse a ella. Dice esto que dice acá en el punto C, me gusta. Es muy correntina la expresión. Animoso. Es animoso para servir y alentar al pueblo, amigo. Ñandeyara tan de Ravasar, ese es lo único que sé. Es de ánimo pronto para servir y alentar al pueblo. No se desanima por la adversidad, por los gigantes, por las murallas que hay. No. Él no solamente va a seguir adelante, sino que va a animar al pueblo a que siga adelante, que no se detenga. Es curioso porque vemos que en Josué capítulo 1, verso 17, encontramos el deseo de la congregación que Dios esté contigo, le dice. Yo quiero leer ese pasaje porque me sorprendió mucho cuando pude entender lo que estaba sucediendo. Mire lo que dice la gente, le dice a Josué, se lo dicen, como si fuera que Josué no estuvo 40 años en el desierto con ellos y que justamente por causa de estos que no quisieron obedecer, Josué y Caleb tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Dígame si no es injusto. Josué y Caleb querían entrar. Por causa de los otros, qué injusticia, hermano. Yo ya tendría que estar en la tierra prometida. 40 años en el desierto. Por culpa de Poleico. Digo, perdón. Se me escapó el inconsciente. De lo que está lleno el corazón habla la boca. Miren lo que dice. La gente le dice esto a Josué. De la manera que obedecimos a Moisés. Oh, pregúntenle a Moisés si le obedecieron. Bien Maciel, gracias a Dios, nunca le hice caso. El mejor discípulo que tenés, Poleico. Hasta parecidos somos, y de la raza. Dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Yo me agarro los pantalones, hermano. Si la gente dice que lo va a obedecer como le obedecieron a Moisés, ¡ay, mamita querida! Sí, yo también soy de la B. A veces, vio que a veces ponemos, dice, vamos a poner el texto porque, cuidado, analice bien el texto.
pero también la gracia de Dios estaba sobre él. La gente hizo como el Señor le reveló que tenía que hacer para pasar el Jordán. En el capítulo 4 de Josué, versículo 11, podemos leer: podemos leer el versículo 10, por favor. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Dios le concedió gracia. Josué entró a la tierra prometida, iba a cumplir así aquella vieja promesa dada a Abraham, dada luego a Jacob, dada también a Moisés. Él no lo pudo hacer, Josué sí. ¿Sabe qué? A veces, pensando en las cosas que hemos pasado, estábamos una vez reunidos, estaba Ariel también, estábamos con Sonia y Sandra y hablábamos acerca de la situación que estábamos atravesando. Decía, ¿será que nosotros vamos a entrar a nuestra tierra prometida? No sé quién fue de los que dijo ahí, de los cuatro. Y si bueno, seremos como Josué o como Caleb. Tendremos que entrar y tomar nuestra tierra prometida. Hermano, anímese. Anímese, no se quede pensando qué podría haber sido si usted lo hacía o no. Es mejor fracasar en el intento 10.000 veces y no pensar que si yo hubiese salido quizás podría haber hecho esto o aquello. Es mejor siempre fracasar y no decir que nunca lo intenté. Creo particularmente que aprendemos más de nuestros fracasos, porque esto muestra claramente lo que hay en nuestro interior, muestra de qué estamos hechos. Cuando tenemos éxitos en la vida, no sabemos de lo que estamos hechos, porque simplemente nos subimos a la cresta de la ola y pensamos que esto es lo nuestro, hasta que terminás en la playa hecha espumita y te das cuenta otra vez que tenés que empezar de cero. Anoche cuando Sandra predicaba pensaba, Señor, quiero salir al campo de nuevo, a empezar una obra donde no hay obra. Quiero hacer lo que me llamaste a hacer y cumplir así el propósito de Dios. No se es viejo, no nos jubilamos de esto. Debemos morir con nuestro llamado a flor de piel y haciendo la obra que el Señor nos ha encargado por hacer. Amén. Dios le bendiga.